Bueno, y en esta segunda clase de inmunointervención vamos a ver otras estrategias bajo las cuales se puede modular, ya sea una función anómala del sistema inmune o cualquier otro tipo de proceso biológico. Y aquí voy a aprovechar también para muy brevemente contarles lo que son las enfermedades tumorales. Pero en todos los casos, este tipo de inmunointervenciones que vamos a ver en esta clase tiene mucho que ver con los avances que se han producido en las últimas décadas acerca de los mecanismos moleculares y celulares, de las patologías, de las inmunopatologías y las nuevas estrategias que se están diseñando para tratar de controlar el sistema inmune. Siempre estas inmunointervenciones que vamos a ver en este caso tienen que ver para el control de inmunopatologías. Entonces, cuando en la clase anterior de inmunointervención 1 vimos básicamente lo que son las vacunas preventivas para controlar procesos infecciosos, aquí lo que vamos a ver es lo que se llaman vacunas terapéuticas, es decir, no para prevenir, sino para tratar una inmunopatología previamente instaurada. Obviamente que lo que vamos a ver aquí no son todas las inmunoterapias que hoy en día están disponibles, sino que básicamente les voy a describir aquellas de las cuales tenemos mejores descripciones a nivel molecular, y en muchas de ellas las que se han obtenido resultados altamente promisorios para tratar o controlar o revertir estas inmunopatologías. Entonces, como vimos en la clase anterior, inmunointervención significa modular el sistema inmune y básicamente tenemos dos procedimientos. Lo que son las inmunoterapias activas, donde uno genera los elementos efectores del sistema inmune, y la inmunoterapia pasiva, donde uno aporta o uno interviene aplicando los elementos efectores del sistema inmune. Entonces, básicamente vimos que en inmunoterapia activa el principal procedimiento son las vacunas, las cuales hasta este momento eh, consideramos que son vacunas siempre en el sentido de prevención de una enfermedad infecciosa o algún otro tipo de inmunopatología. Pero como vamos a ver ahora, este mismo tipo de procedimiento se puede aplicar en otras patologías que ya están instaladas, que ya están activadas o inducidas, y por eso a este tipo de vacunas se las van a llamar vacunas terapéuticas. Uno de los campos donde se aplica este tipo de vacunas terapéuticas, en el cual se han obtenido resultados muy promisorios, es en el empleo de este procedimiento para inducir la inmunidad antitumoral. Eh, Nosotros no hemos visto a lo largo de la cursada lo que implica la importancia del sistema inmune en una enfermedad tumoral, por eso en estas pocas diapositivas vamos a tratar de expresar qué son los tumores y qué importancia tiene el sistema inmune para prevenirlos o eliminarlos. Entonces, como hemos visto a lo largo de la cursada, los microorganismos han sido el principal motor para modular el sistema inmune en las distintas especies. Pero bueno, obviamente los microorganismos son eh, digamos, un estímulo muy importante para activar al sistema inmune, pero no son el único. Y digamos, en este campo los tumores tienen mucho que ver, y como vamos a ver muy brevemente, la inmunidad antitumoral se basa justamente en detectar células tumorales. Ya a comienzos del siglo XX, con Paul Ehrlich, eh, describió o empezó a esbozar la idea de que el sistema inmune tenía que ejercer algún papel o alguna función protectora contra lo que se consideraba en ese momento una enfermedad tumoral y el cáncer. Esto a lo largo de los años y las décadas ha cobrado una gran importancia, se conoce con mayor detalle qué son los tumores, qué son los antígenos tumorales, cómo se generan, y esto llevó a tratar de comprender y postular lo que hoy se conoce como hipótesis de la inmunovigilancia, de cuál es el rol o el papel del sistema inmune en la detección de estas células eucarióticas propias que adquieren ciertas características que para el sistema inmune las va a reconocer como extrañas, y por lo tanto se van a generar mecanismos efectores que van a tratar de eliminarlas.
Entonces, muy brevemente y conceptualmente, ¿en qué consiste un tumor o un cáncer? Todos sabemos que una célula eucariótica de nuestro organismo cumple un complejo circuito de regulación que le permite cumplir una determinada función en un cierto tejido u órgano, pero que a la vez está regulando la capacidad de proliferación. Esta célula en un determinado momento sufre algún tipo de cambio en la regulación de su sobrevida y de su capacidad replicativa y se transforma en una célula primero transformada y luego en una célula tumoral donde básicamente lo que prevalece es la capacidad de replicación y en muchos casos la célula pierde la capacidad funcional que tenía en ese tejido y más aún esta célula puede migrar de este tejido, anclarse en otros tejidos, lo que se denomina como metástasis, y de esta manera el tumor puede expandirse a otros órganos u otros tejidos. Lo que en definitiva genera este proceso tumoral es una heterogeneidad, no solo entre distintos tumores o un mismo tumor en distintos individuos, sino también una misma célula tumoral dentro de un mismo organismo. A este proceso de transformación celular se lo llama transformación maligna. Como dijimos anteriormente, las propiedades son que la célula en general pierde su capacidad funcional, se transforma en una célula con una alta tasa de proliferación, puede en ciertas ocasiones y para ciertas células invadir otros tejidos y de esta manera generar un foco metastásico. Y este tumor metastásico puede ser muy distinto al tumor original. Por lo tanto, se trata de un fenómeno o un proceso muy complejo y muy heterogéneo. Y esto probablemente refleje una consecuencia evolutiva de cómo las distintas células, tanto procariotas o eucariotas, van cambiando a lo largo del tiempo y a medida que se replican. Y para agregar un grado más de heterogeneidad, podemos decir que en ciertos tumores, inclusive en ciertos clones, es decir, conjuntos de células que se generan a partir de una célula original, pueden aparecer células que son distintas intraclonalmente. Y esto se debe a que en general estos procesos de generación de una célula tumoral son procesos multi-step o en múltiples pasos que se van generando y obviamente en todas las células estos pasos no se van a producir de la misma manera. Y obviamente hay distintos factores que determinan la aparición de este proceso tumoral. Como les dije, es un fenómeno altamente complejo y que actualmente contamos con mucha información para tratar de entenderlo. Básicamente las enfermedades tumorales no son enfermedades genéticas o hereditarias, pero sí existen algunos componentes genéticos que pueden generar o pueden ofrecer mayor susceptibilidad. Pero luego tenemos distintos tipos de factores que tienen que ver con el medio ambiente y por lo tanto con la interacción con distintos factores que van a incidir en la expresión de ciertos genes. Por ejemplo, se ha descrito que el cigarrillo, la actividad física, los hábitos alimenticios, la exposición directa al sol, la exposición a radiaciones o, como en el caso de algunas enfermedades tumorales que se ha demostrado que son disparadas por ciertos microorganismos infecciosos. Por lo tanto, estudiar este tipo de patologías es muy interesante, pero a la vez es muy complejo y significa un desafío tratar de entender esta complejidad, cómo se puede relacionar con lo que es la activación del sistema inmune frente a la aparición de una célula que no existía en otro momento en el organismo. Y como podemos ver en este esquema, se han descrito distintos tipos de mecanismos que tienen que ver con una célula, de cómo se transforma y cómo se genera una célula tumoral. Yo comenzaría este círculo de mecanismos target a partir de la replicación indefinida. Es decir, una célula tumoral tiene como características que lo que principalmente va a hacer es replicarse. En esto sabemos que tiene mucho que ver el proceso inflamatorio, sobre todo la inflamación crónica, y eso es lo que va a dar origen a los distintos mecanismos que están enumerados en este esquema. Activación de la invasión y la metástasis, la inducción de angiogénesis para que la célula pueda
migrar y escapar del órgano o del tejido primario, la inestabilidad genómica y mutaciones, que es lo que genera la variación de esta célula, la resistencia a la muerte celular, la desregulación del metabolismo celular, la señalización de la proliferación sostenida, es decir, son todos mecanismos que están dirigidos a generar una replicación de la célula en condiciones descontroladas, y finalmente lo que vamos a tener es la evasión a las señales de inhibición de crecimiento, y esto ya va a generar una célula que está totalmente transformada, y es lo que el sistema inmune debería detectar. Cada uno de estos mecanismos es muy importante conocerlos porque en general se están planteando o se están diseñando drogas para distintos blancos terapéuticos que tienen que ver con las características de todos estos procesos. Entonces, frente a la aparición de una célula transformada a partir de una célula normal que tiene capacidad de replicación, se va a generar la célula tumoral y el tumor. Y se han descrito distintos tipos de antígenos que por cuestiones de tiempo no los vamos a poder describir o desarrollar en esta clase, pero estos antígenos se llaman antígenos tumorales y son básicamente antígenos que no están en la célula normal original. Entonces la idea que se ha planteado a partir de esta hipótesis de la inmunovigilancia es que las células del sistema inmune, básicamente linfocitos B y linfocitos T, deberían detectar estos antígenos tumorales, eliminar a las células y de esta manera poder controlar el tumor. De hecho, esto es un procedimiento o un mecanismo que existe en forma basal, en forma permanente. Por eso este tipo de procesos aparece en individuos con tratamientos inmunosupresores o con inmunodeficiencias o en distintas situaciones en las cuales el sistema inmune tiene un funcionamiento anómalo. Por lo tanto, en la mayor parte de los individuos, los procesos tumorales se están generando en forma espontánea, pero se están controlando correctamente. El tema es saber en qué momento o bajo qué condiciones el sistema inmune deja de controlar este crecimiento tumoral o de células transformadas y este proceso se propaga y deja de estar controlado. Entonces, si recordamos lo que vimos en la clase de mecanismos efectores frente a procesos infecciosos, vamos a ver fácilmente que las células encargadas de detectar una célula propia alterada son los linfocitos T CD8 que van a detectar un ligando conjugado a la molécula de clase 1 a través del TCR, y una vez que encuentran el ligando específico, estas células secretan el contenido de sus gránulos citoplasmáticos, básicamente perforinas y granzima. Por lo tanto se van a formar poros en las membranas que estén de las células cercanas, básicamente de la célula blanco. Esos poros permiten la entrada de granzimas y estas granzimas lo que van a hacer es la inducción de los mecanismos de apoptosis. Pero al mismo tiempo, cuando esta activación de linfocitos T se produce en forma masiva, se pueden generar un número tal de poros en la membrana de la célula blanco que esta célula va a morir por lisis osmótica. Entonces, básicamente el linfocito TCD8 está encargado de reconocer células que expresan en su superficie péptidos provenientes de antígenos que los va a reconocer como, digamos, como extraños. Debemos recordar que lo que ejerce una infección por un virus también es disminuir la expresión de las moléculas de clase 1, por lo cual en ese caso el linfocito TCD8 al no encontrar ligando no va a estar operativo, pero en esa situación lo que van a operar son las células NK que van a estar sensando la densidad de moléculas de clase 1 en todas las células con las cuales se encuentra. Entonces, de esta manera, una célula infectada con un virus que disminuye la expresión de moléculas de clase 1 va a evitar o va a evadir la acción de los linfocitos TCD8, pero no va a poder hacer lo mismo con las células NK. Y lo mismo ocurre con una célula transformada o una célula tumoral. Estas células en general tienden a disminuir la expresión de moléculas de MHC y también en el caso que expresen moléculas de MHC
van a expresar en las mismas péptidos provenientes de antígenos tumorales, además de péptidos provenientes de antígenos propios. Entonces podemos decir que los mecanismos efectores que operan frente a una célula tumoral son prácticamente los mismos que operan frente a una célula infectada por un virus. Entonces, como dijimos anteriormente, que permanentemente, sobre todo las células que tienen una alta tasa de proliferación o de replicación, permanentemente se están generando nuevos antígenos. La función de estas células, de los linfocitos TCD8, es básicamente reconocer estas células que expresan antígenos extraños. Si en ese momento existe el linfocito TCD8 específico de este antígeno, esta célula se va a encargar de eliminar a la célula transformada. Y esto es lo que está ocurriendo permanentemente y sobre todo en aquellos tejidos donde hay células que tienen una alta tasa de división celular. Entonces esto es lo que llamamos inmunovigilancia. El problema es que estas células propias, en este caso, lo que desarrollan, eh, dependiendo de la interacción con distintos factores del medio ambiente y también distintos factores del organismo, lo que van a desarrollar es mecanismos de evasión. Esto no lo podemos ver en esta clase, como dijimos, por cuestiones de tiempo, pero lo que sí les puedo decir que la variedad de mecanismos de evasión que se están describiendo en los últimos años es asombrosa y podemos llegar a decir que una célula eucariótica propia o del propio organismo desarrolla mecanismos de evasión del sistema inmune, algunos muy similares a los que desarrollan los procariotes o los virus. Por lo tanto, existe permanentemente un equilibrio o una activación de mecanismos antitumorales y en algún momento la célula tumoral desarrolla algún mecanismo de evasión y como consecuencia de ese equilibrio es donde se puede generar un proceso tumoral. Entonces, básicamente la inmunovigilancia o el monitoreo de la aparición de células transformadas se basa en la detección de los distintos antígenos tumorales. Por eso es muy importante describir qué tipos de antígenos tumorales, cuáles son. Muchos de estos se emplean como marcadores, inclusive pronósticos de procesos tumorales, pero en esta instancia lo importante que tenemos que saber es que el antígeno que reconocen los elementos efectores del sistema inmune, y en este caso principalmente el linfocito T citotóxico, son este tipo de antígenos que solo existen en la célula transformada y en determinadas ocasiones puede estar en una célula normal, pero bueno, la especificidad de reconocimiento de los mismos es lo que determina la inmunovigilancia. Y por supuesto la eliminación de la célula transformada. En la década del 90, el alemán Robert Schreiber, trabajando en Estados Unidos, describe lo que sería en su momento la hipótesis de la inmunoedición o las 3E del cáncer, que se refiere a lo siguiente. Como dijimos anteriormente, tenemos células que cumplen un programa de regulación por el cual está perfectamente regulado la función y la replicación, pero bajo ciertas condiciones o bajo ciertos mecanismos que ocurren en forma concatenada o lo que dijimos multi-step. Esta célula se transforma en una célula transformada y esta célula transformada pasa a formar lo que es una célula tumoral. Normalmente esta célula transformada o esta célula tumoral va a ser eliminada por el sistema inmune, como vimos anteriormente, pero esta célula transformada puede desarrollar distintos mecanismos de evasión que lo que van a hacer es imposibilitar que las células del sistema inmune operen. Entonces, en ese caso pasamos a la segunda E, que es la de equilibrio. Es decir, hay un proceso tumoral que se está generando, un sistema inmune que está tratando de controlarlo, pero la evolución de la célula tumoral en el desarrollo de mecanismos de evasión van a generar que el sistema inmune sea inoperante y en muchos casos lo que se está viendo actualmente es que esa célula tumoral lo que hace es silenciar o suprimir al sistema inmune, por lo cual la célula hace lo que se llama un escape o una inmunoevasión y ahí tenemos el tumor perfectamente establecido.
Por lo tanto, esto es lo que se está tratando de estudiar o de establecer, en qué condiciones una célula normal se transforma en una célula transformada y luego cómo esta célula transformada logra evadir el sistema inmune y establece un tumor. Definir las condiciones o los mecanismos bajo los cuales estos distintos procedimientos se establecen y sobre todo definir marcadores pronósticos es lo que ha permitido en los últimos años poder plantear o poder proponer distintas inmunoterapias que van a intervenir sobre cada uno de estos mecanismos. Otro aspecto que se ha avanzado mucho en los últimos años es no solo en la definición de los mecanismos y las condiciones de activación de la inmunidad antitumoral, sino también cómo la célula tumoral logra evadir la vigilancia inmune. Entonces, como podemos ver aquí en el esquema, en general lo que se observa, sobre todo en tumores sólidos, es que hay un microambiente tumoral donde existen distintos marcadores o distintas formas de suprimir el sistema inmune. Es decir, lo que se está generando es un entorno tolerogénico que evita que los linfocitos T efectores logren activarse. Eh, Otro de los mecanismos importantes que permiten la evasión del sistema inmune es cómo los antígenos tumorales no son detectados por el sistema inmune o cómo se van generando nuevos o nuevas células con marcadores o antígenos tumorales que van a evadir el sistema inmune, por lo cual los distintos componentes efectores del sistema inmune no los van a reconocer o los van a reconocer como una célula propia, por lo cual en lugar de activarse van a inducir tolerancia, y esto es algo que se ha visto en muchos tumores que existen linfocitos T regulatorios que no solo controlan a los linfocitos T efectores, sino que protegen a la célula transformada como si fuera una célula normal o una célula propia sin transformar. Y a su vez, otro efecto que se ha descrito es que en general los linfocitos T efectores no logran migrar al tumor. Es decir, que si tenemos un linfocito T efector que se encuentra en el tumor sólido, probablemente este no sea efectivo, se transforme en un linfocito T regulatorio o directamente se evite la migración de los linfocitos T tumorales al entorno intratumoral. Todo esto lo va a dirigir o lo va a disparar la célula tumoral. Entonces, a esta altura de la clase, lo que pueden imaginarse o lo que se deberán estar imaginando, que una estrategia interesante para tratar de atacar a la célula tumoral es inducir la activación de los linfocitos T efectores, es decir, los linfocitos T, CD8 y CD4 con capacidad de reconocer los antígenos tumorales o las células transformadas. Entonces, lo que se ha tratado de buscar es cómo podemos activar esos linfocitos T efectores que ya se encuentran en el tumor y que han sido suprimidos o regulados, y para eso es muy importante conocer o describir los que se llaman checkpoints, es decir, aquellos puntos que son claves en la activación del linfocito T naive al linfocito T efector o aquellos marcadores que son claves en la regulación o en la modulación de un linfocito T efector. Entonces, para esto también existen otras estrategias que se denominan inmunoterapias con anticuerpos anti-checkpoint, y en ese caso es para tratar de evitar la inhibición de la activación de los linfocitos T efectores. Entonces, para desarrollar este tipo de terapias, lo que se ha caracterizado en los últimos años son distintas moléculas coestimulatorias, como hemos visto a lo largo de la cursada, son las moléculas que intervienen en la señal 2 de activación o inhibición de un linfocito T, y por eso es que se han descrito moléculas coestimulatorias que pueden tener una función de coactivación o una función de coinhibición. Entonces ahí podemos ver a la derecha las distintas moléculas que se están describiendo con una función activadora o inhibidora de un linfocito T, y lo que se está tratando de establecer es cuál es la importancia y en qué contexto cada una es importante.
Entonces, tratando de encontrar distintos blancos moleculares que permitan modular la activación o la inhibición de un linfocito T, ahí podemos ver en el esquema los distintos tipos o los distintos procedimientos o estrategias empleando distintas drogas inmunosupresoras o distintos anticuerpos monoclonales o distintas citoquinas activadoras de los linfocitos T, y todo esto se está probando como terapias para establecer o restablecer la inmunidad antitumoral. Aquí podemos ver nuevamente un listado de los principales coactivadores o coinhibidores que están siendo descritos, que son fundamentales para la activación o la inhibición de un linfocito T, y la estrategia terapéutica es desarrollar anticuerpos monoclonales que bloqueen o que estimulen uno u otro receptor. Y lo que se ha visto es que, dada la gran heterogeneidad que existe, como dijimos anteriormente, entre los distintos tumores e inclusive entre las distintas células tumorales de un cierto tumor, lo que se requiere o lo que se va a necesitar son combinaciones de distintos procedimientos o de distintos anticuerpos. Y dada esta heterogeneidad individual, lo que se está planteando es lo que se llama medicina personalizada, es decir, desarrollar inmunoterapias específicas de cada paciente dependiendo del tipo de tumor y los mecanismos inmunopatogénicos que determinan la prosperidad o el avance del proceso tumoral. Lo que se ha alcanzado, lo que se ha logrado en los últimos 10-15 años es tratar de entender cómo se produce la activación del linfocito T, cómo es regulado a nivel molecular y cuáles son los factores que pueden estimular la activación de los mismos o pueden inhibir la supresión de los linfocitos T, ya que lo que vamos a buscar en una inmunoterapia antitumoral es tratar de restaurar o de mantener eh, la inmunidad adaptativa a través de los linfocitos T citotóxicos activada. Entonces, básicamente sabemos que un linfocito T, a partir de un linfocito T virgen, se va a activar, se va a estimular la proliferación, la diferenciación y la sobrevida, y llegado a un cierto momento, distintos tipos de mecanismos lo que van a tratar es de detener la progresión del ciclo celular e inhibir la activación y finalmente la muerte del linfocito T. Así es como se regula o como se modula la vida de un linfocito T, como hemos visto anteriormente, de manera que se active cuando está el estímulo y se suprima o se inhiba cuando desaparece el estímulo. En lo que es la estrategia de terapias antitumorales, lo que se trata de buscar es cómo suprimir la inhibición de los linfocitos T una vez que sean activados y cómo se puede aumentar la sobrevida de los mismos. Pero como dijimos anteriormente, no existen terapias que sean lo que se llaman solitarias o únicas, sino que lo que se debe aplicar, lo que se está tratando de entender, que la mejor forma de contener un proceso tumoral es a partir de terapias combinadas. Entonces aquí podemos ver las distintas estrategias terapéuticas frente a un proceso tumoral, empezando por la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonaterapia o estos nuevos procedimientos que se denominan inmunoterapia. Entonces lo que quiero decir es que en general estas formas de inmunointervención que van a actuar directamente sobre el sistema inmune se han visto que funcionan mejor cuando se lo combinan con algún otro procedimiento terapéutico como ser la radioterapia, la quimioterapia o la hormonaterapia. Obviamente que el proceso quirúrgico es para remover la masa tumoral o el órgano que ha sido tomado por el proceso tumoral. Entonces, con todos estos conceptos que hemos visto anteriormente de cómo se genera una célula transformada o una célula tumoral, cómo se llega a obtener un tumor, cómo es la inmunidad antitumoral y cómo la célula tumoral es capaz de modular esta inmunidad antitumoral, estaríamos en condiciones de comprender las bases de lo que hoy se denominan inmunoterapias celulares. Entonces ya desde la década del 80, un procedimiento que se
se estableció y funcionó en ciertos tipos de tumores era extraer linfocitos T periféricos de un paciente, activarlos ex vivo, por ejemplo con interleuquina 2, y luego reinfundir esos linfocitos T activados. En algunos casos funcionó, pero en otros no. Genera reacciones adversas importantes, pero el principal efecto modulador de la célula tumoral determina que estas células sean no funcionales en el corto plazo. Por eso se han desarrollado nuevas inmunoterapias, básicamente a partir de la descripción por Ralph Steinman en Estados Unidos, quien fue el que definió y describió los mecanismos por los cuales se puede generar una célula dendrítica. Esto le valió el premio Nobel en el 2011 y esto permitió establecer o desarrollar ex vivo células dendríticas de los pacientes. Por lo cual esta inmunoterapia celular a base de células dendríticas se la denomina vacuna terapéutica porque lo que se está haciendo es extraer células del paciente, expandir las células dendríticas, activar estas células dendríticas, cargarlas con antígenos tumorales, reinfundirlas en el paciente y de esta manera inducir la inmunidad antitumoral. Entonces, a partir del mayor conocimiento de la biología de las células dendríticas, las distintas estrategias fueron inducir células dendríticas antitumorales in vivo o ex vivo, como se hace actualmente, por lo cual sabemos que existen distintas subpoblaciones de células dendríticas con distintas funciones, conocemos cuáles son las condiciones experimentales para inducir estos subtipos o subpoblaciones de células dendríticas, qué es lo que secretan, qué es lo que producen, cómo activan a los linfocitos T. Entonces, de esta manera se puede extraer de sangre periférica células dendríticas que están en muy bajo porcentaje, pero es suficiente para que puedan ser expandidas in vivo, o también transformar otro tipo de células como las células, los monocitos periféricos, y de esta manera obtener ex vivo o in vitro una población de células dendríticas. Entonces, a partir del paciente con el proceso tumoral se saca sangre, se obtienen las células mononucleares, estas van a ser expandidas y activadas para obtener células dendríticas activadas, luego mediante la aplicación de distintas estrategias que no vamos a poder ver en esta clase. Estas células dendríticas son cargadas con los antígenos tumorales, es decir, que vamos a generar células dendríticas activadas que presentan en su superficie moléculas de MHC con péptidos provenientes de los antígenos tumorales del paciente. Estas células se readministran y van a generar in vivo la activación de los linfocitos T. Esta es la hipótesis que se plantea en estas inmunoterapias celulares o vacunas terapéuticas para cáncer. Y existen en la actualidad numerosos ensayos clínicos en distintas fases, como hemos visto en la clase anterior, y frente a distintos procesos tumorales, muchos de los cuales han sido muy promisorios y en otros ya se obtienen resultados absolutamente favorables. Y ahora vamos a hablar algo de inmunointervención pasiva, como vimos anteriormente, es la inmunoterapia mediante la cual la administración de elementos efectores del sistema inmune logran contener un proceso infeccioso o una inmunopatología. Ya desde finales del siglo XIX se sabía que un organismo, si es inmunizado con un antígeno, va a desarrollar elementos que hoy sabemos que son los anticuerpos con capacidad específica de neutralizar o de eliminar un microorganismo. Esto es lo que se llama suero hiperinmune y actualmente lo estarán escuchando en los distintos medios como una estrategia muy promisoria para combatir o tratar de disminuir los efectos inmunopatogénicos en una infección por el SARS-CoV-2. Entonces, de esta manera, a fines del siglo XIX, lo que se obtenían y actualmente se están utilizando con éxito son sueros antitoxinas o anticomponentes de veneno, etc.,
que se administran en individuos que están infectados con la idea de bloquear o toxinas o distintos componentes que están presentes en venenos. Entonces, como les dije, esto es un procedimiento que se utiliza actualmente. El principal problema o reacción adversa que pueden generar es las enfermedades por mecanismos de hipersensibilidad, pero bueno, existen distintas estrategias para tratar de eliminar este problema. Y otro procedimiento de inmunointervención pasiva que se utiliza mucho en el mundo es la administración de gamma globulina exógena, es decir, de anticuerpos policlonales. Esto significa una terapia de reposición, es decir, que se administra en forma transitoria los anticuerpos que a un individuo, por ejemplo, como vamos a ver en la clase que viene, tiene una deficiencia en la síntesis de anticuerpos, por lo cual se repone y en forma transitoria, porque duran alrededor de 30 a 40 días, anticuerpos provenientes de individuos dadores. Esto es la gamma globulina exógena, que se obtiene del plasma de por lo menos 1000 individuos dadores y por lo tanto va a contener una mezcla policlonal de inmunoglobulinas, además de otros componentes que están presentes en el suero de los humanos, como ser, por ejemplo, citoquinas. También es posible obtener suero hiperinmune de individuos que han sido infectados con ciertos microorganismos, naturalmente, obviamente, por lo cual existen también autisueros con especificidades determinadas. Entonces, esta gamma globulina debe administrarse cada 20 a 40 días, tiene un tiempo de efectividad muy limitado, pero es una solución sobre todo en las inmunodeficiencias humorales donde no existe la posibilidad que el paciente tenga capacidad propia de sintetizar anticuerpos. Y luego, a partir del éxito de todos estos procedimientos, lo que se han desarrollado son nuevos sistemas de inmunización pasivas basados en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Al comienzo se utilizaban anticuerpos monoclonales obtenidos en ratón, pero como podrán imaginarse, estos anticuerpos tienen una efectividad muy limitada, por lo cual llevó al desarrollo de otras variantes a partir de estos procedimientos, y así tenemos actualmente lo que se llaman los biológicos y que se emplean en distintas patologías o inmunopatologías. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales recombinantes o los anticuerpos monoclonales quiméricos o los anticuerpos recombinantes humanizados o directamente los anticuerpos humanos. También se pueden obtener fragmentos de los mismos para aumentar la avidez o la biodisponibilidad o proteínas de fusión, etc. Todos estos procedimientos se están utilizando actualmente para el tratamiento de distintas inmunopatologías o inmunodeficiencias. Entonces aquí tenemos lo que vimos anteriormente, desde anticuerpos monoclonales obtenidos en ratones, es decir, 100% murinos, que no se emplean como tales en un tratamiento en humanos, pero sí se emplean anticuerpos monoclonales quiméricos, es decir, que tienen la porción FC de cadena pesada y la porción constante de cadena liviana de una IgG1, en general humana, y la porción variable o la porción variable proviene de los anticuerpos obtenidos en ratón, en la secuencia de aminoácidos. Estos son anticuerpos recombinantes. Luego tenemos los anticuerpos humanizados, donde la única porción proveniente del ratón es la secuencia de los CDR, y finalmente tenemos los anticuerpos humanos obtenidos a partir de linfocitos B de pacientes. Ahí se muestran algunos ejemplos, pero la lista es mucho más extendida de lo que se está usando en tratamiento en humanos. Esto se ha desarrollado extensamente en los últimos años y básicamente actualmente la inmunoterapia pasiva en procesos tumorales se basa en el desarrollo de anticuerpos contra antígenos tumorales que están presentes en la célula transformada, y como pueden ver, estos anticuerpos pueden tener distintas propiedades, por lo cual los mismos van a eliminar o van a contener la célula tumoral. Básicamente, el procedimiento más simple es que el anticuerpo reconozca un antígeno tumoral en la superficie de la célula tumoral y por acción del complemento o de otras células citotóxicas, la célula tumoral sea lisada.
pero también existen anticuerpos que están conjugados a sustancias radiactivas o anticuerpos que se llaman biespecíficos, que además de unirse a la célula tumoral, pueden atraer otras células o pueden unirse y reconocer otras células del sistema inmune, o anticuerpos que tienen capacidad de activar lo que se llama una prodroga, de manera que esta droga, cuando se activa en el entorno tumoral, ejerce el efecto citotóxico sobre la célula tumoral para evitar reacciones adversas, o directamente anticuerpos unidos a toxinas, a citoquinas, etc. Es decir, que existen diferentes estrategias basadas en el empleo de anticuerpos monoclonales que reconocen antígenos tumorales. Por eso, como les dije anteriormente, es muy importante definir a qué llamamos antígenos tumorales y cuáles son los antígenos tumorales que son marcadores de ciertos tumores o de ciertas células tumorales. Entonces fíjense cómo a partir de la descripción de Milstein y Keller de la obtención de estos anticuerpos monoclonales, como hemos visto con otros fines, pero fíjense cómo a partir de la década del 70 y sobre todo a partir del 2000, cómo se ha ido aplicando esta estrategia con el fin que vimos en la diapositiva anterior, es decir, desarrollar una inmunoterapia pasiva antitumoral. Y nuevamente tenemos cientos de ensayos clínicos que se están desarrollando empleando anticuerpos monoclonales contra distintos marcadores tumorales y en distintos procesos tumorales. Pero algo que ha revolucionado recientemente lo que es la inmunoterapia pasiva en enfermedades tumorales es lo que se llaman inmunoterapias, como dijimos anteriormente, anti-checkpoint. Entonces, a partir de la descripción de aquellas moléculas que son fundamentales para el control o la regulación de la activación del linfocito T, se están empleando actualmente básicamente dos anticuerpos monoclonales como el anti-CTLA4 y el anti-PD1, también el anti-PDL1, dado que se ha descrito que estas moléculas, CTLA4 y PD1, lo que hacen es inhibir la activación del linfocito T y en particular de los linfocitos T citotóxicos. Entonces lo que se busca con esta estrategia es inhibir la inhibición de estas células, es decir, inhibir el freno que imposibilita que los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T en general se activen, por lo cual esta estrategia lo que va a estar haciendo es inhibir la supresión de los linfocitos T efectores. Se ha descrito que las terapias con anti-CTLA4 y anti-PD1 son las que mejor funcionan y más aún cuando se las logra combinar entre sí. Primero se utiliza un anti-CTLA4 y luego un anti-PD1 o puede combinarse también con un anti-PDL1, es decir, bloqueando el ligando, el PDL1 ligando de la molécula de PD1. Entonces, si bien hasta el momento se ha demostrado que las terapias con anti-CTLA4, con anti-PD1 o con anti-PDL1, PD1 ligando son las que mejor funcionan y se ha demostrado que logran revertir un proceso tumoral, lo importante que se ha visto es no solo combinarlas entre sí, sino que también combinarlas con otras inmunoterapias pasivas, pero también con otros procedimientos inmunoterapéuticos como hemos visto anteriormente. Y todo esto lo que lleva es a lo que mencionamos anteriormente como medicina personalizada, es decir, dependiendo del tumor y dependiendo de cada individuo, a través de la caracterización de la célula tumoral, es posible diseñar terapias que sean personalizadas para cada tumor y para cada individuo. Por lo tanto, el mejor conocimiento de la fisiología del sistema inmune y en particular de la regulación de los linfocitos T permitirá seguramente con el tiempo desarrollar inmunoterapias más efectivas. Pero en todos los casos, como hemos mencionado anteriormente, para poder aprobar una terapia de este tipo debemos realizar ensayos clínicos,
a través de la fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3 y luego la fase 4 que implica la aprobación, la licencia y la comercialización, y esto obviamente, como dijimos anteriormente, insume tiempo y recursos. Pero así y todo, actualmente se han aprobado estos dos últimos procedimientos terapéuticos, es decir, el empleo de anticuerpos monoclonales anti-CTLA4 y anti-PD1 o anti-PDL1, que han resultado exitosos en numerosas terapias antitumorales.